capítulo 15 es un capítulo respuesta a toda esa queja que tiene Job del capítulo 14, y es el segundo discurso de Elifaz temanita. Este capítulo habla acerca de las actitudes. Buenas actitudes o malas actitudes. Me parece que hemos hablado acerca de las actitudes, pero de todas maneras, como el capítulo lo menciona, podemos decir algunas cosas. Hace años escuché a una persona afirmar lo siguiente: las empresas contratan las personas por sus currículos. Depende del currículo, es los méritos que esa persona tiene para ser contratada en esa empresa. Entonces los contratas por los currículos, pero los despiden por las actitudes. Claro, porque en el currículo no sale la mala actitud. No aparece eso, ¿cierto? No, nadie va a poner en su currículo, pero ojo, yo tengo muy mala actitud. Ay, nadie va a poner eso, ¿cierto? Lamentablemente eso se disimula, pero no siempre se puede andar con el maquillaje, ¿cierto? En algún momento se va a desmaquillar y va a aparecer la verdadera personalidad con toda su mala onda, toda su mala actitud, etc. Y es una cosa muy cierta también que las buenas actitudes engendran buenas decisiones, ¿cierto? Una buena actitud engendra una buena decisión. Nosotros en realidad podemos hablar de lo interno, que es la actitud. Definiendo actitud es la disposición anímica a enfrentar las circunstancias. Entonces, eso no se ve la animosidad, porque eso es la actitud, la disposición del ánimo. Eso no se ve, pero sí se refleja en la decisión que yo tomo. La buena actitud, por lo tanto, me lleva a mí a tomar una buena decisión, ¿cierto? Las buenas actitudes evidencian una buena disposición y buena animosidad para disfrutar o para enfrentar el día a día. Pero a su vez, la mala actitud evidencia una mala disposición anímica, una mala disposición a enfrentar el día a día. Entonces, yo tengo que preguntarme cada día, ¿qué actitud tengo, cierto? Para enfrentar mi día a día. ¿Ha escuchado ese dicho que dice, parece que se levantó con el pie izquierdo? ¿Ha escuchado eso? Porque una persona en una misma circunstancia tiene una reacción totalmente opuesta a lo que usted le conoce. Entonces dice, ¿qué le pasa, cierto? Y hay personas, los subalternos en una empresa, generalmente tratan de que el jefe no se dé cuenta, ¿cierto? Y los compañeros sí captan esto, de que esta persona anda con una actitud distinta. El único que no disimula cuando anda en mala actitud es el jefe, ¿cierto? A veces la gente se pasa el dato así, no es día, ¿cierto? Como para ir a pedirle permiso, ni pedirle aumento de sueldo, ni pedirle un aguinaldo, ni un anticipo de sueldo, ¿cierto? Entonces, generalmente las personas van a la secretaria, ¿cierto? Y le preguntan, ¿cómo está el ánimo de él? ¿Cierto? ¿Cómo está? Entonces la secretaria va a decir, mira, ahora sí, está contento. Entonces ahora sí se puede sobar las manos y partir así con esa sonrisa. Pero si la secretaria le dice, no, amaneció terrible, ¿cierto? Entonces, nos devolvemos. También la buena actitud pone de manifiesto una mente saludable, una psiquis saludable. Hermanos, eso también es importante considerarlo dentro de nosotros. ¿Cómo está mi salud psicológica? ¿Hay traumas? ¿Hay complejos? ¿Hay cuadros depresivos? ¿Hay temores? Porque la buena actitud pone de manifiesto mi salud psicológica, equilibrada.
pero a su vez una tendencia, una conducta sostenida, ¿cierto?, de mala decisión, evidencia una permanente mala actitud, entonces yo tengo que detenerme un poco, parar, ir donde el psicólogo o el psiquiatra, dependiendo de. Pero yo debo pedir ayuda, porque no es posible, hermano, que una persona se acostumbre, se resigne a vivir siempre con una mala actitud. Hay personas que de repente no se dan cuenta que siempre tienen una mala actitud. Y como que es como normal la mala actitud. Alguien dijo una vez que la mala actitud es como el mal aliento. Todos los demás se alejan y la persona dice, uy, ¿qué me pasa? ¿Por qué se van de mi lado? Qué terrible, ¿eh? ¿Ha conocido gente que sufre de halitosis? Sí, conversemos de lejitos, ¿cierto? La mala actitud, ¿cierto?, aleja a las personas. Y yo debo darme cuenta de eso y pedir ayuda. Una ayuda pastoral, una consejería, una orientación, ayudaría mucho a que esa persona pueda ir sanando su corazón, sanando sus heridas, curando sus traumas. Son tantas cosas, a veces, fíjese que hay una frase muy corta, de 3 palabras, falta de perdón. La falta de perdón es casi siempre lo que origina a una persona amargada, a una persona que tiene una mala actitud frente a la vida. Yo debo reconocer eso y pedirle al Señor que me ayude a recordar y perdonar. También, no les estoy aburriendo, ¿cierto? No, ya. La buena actitud permite el desarrollo del potencial que una persona tiene. La buena actitud permite ese desarrollo, lo facilita. Hay gente que tiene buena actitud, dice, yo no sé, pero aprendo, ¿cierto? Yo no tengo, pero busco, etcétera. Siempre tiene una actitud positiva, no le teme a los desafíos, no se asusta con las innovaciones, se involucra en emprendimientos de cosas que no tiene mucha idea, no tiene dominio, no tiene experticia, pero tiene la actitud de aprender, de recibir sugerencias, de recibir consejos, se entusiasma y eso le lleva a desarrollar su potencial. Es decir, cuando hablamos de potencial, son las capacidades que todo ser humano tiene por la gracia de Dios, pero que esa persona no sabía que estaban allí presentes y faltaba la oportunidad de desarrollarlas. Hermano, qué tremendo es desarrollar el potencial. Eso es algo tremendamente importante. La gente no siempre se da cuenta del potencial que tiene. A veces hay personas que están por sobre nosotros, personas que observan, personas maduras, dice, esta persona tiene potencial para esto. Y la persona nunca había estado en eso, pero sin embargo alguien se dio cuenta que esa persona tenía el potencial como para hacerlo. Pero eso es facilitado por la actitud correcta. En cambio, una persona con una mala actitud siempre dice no puedo, siempre dice no tengo, siempre dice no sé, siempre dice no me atrevo, etc. Siempre está buscando la excusa para sustraerse, porque tiene él una mala actitud. Por lo tanto, eso le hace perder el desarrollo de su potencial. No alcanza a desarrollar todas las capacidades con que Dios le equipó para enfrentar esta vida. También la buena actitud permite una mejor oportunidad para enfrentar los problemas y las circunstancias adversas. Una persona con la buena actitud nunca exagera las situaciones.
nunca permite que un cuadro, por muy calamitoso que sea, que se vea, siempre va a pensar en que hay algo bueno detrás de esto. Por ejemplo, lo que se usó o se usa, no sé, el vaso, ¿cómo lo vemos? ¿Medio lleno o medio vacío? ¿Cierto? La mala actitud dice está medio vacío, pero la buena actitud dice está medio lleno, ¿cierto? Hermanos, una persona con una buena actitud le permite enfrentar todo tipo de problemas, agota todos los medios, busca y rebusca por todos lados a fin de enfrentar eso correctamente. Pero lo que menos puede hacer es bajar los brazos. No lo hace porque tiene una actitud correcta, una actitud buena. En cambio, la mala actitud siempre lo ve todo negativo. Todo negativo. Otra vez en día de verano tan caluroso. Otro día más con tanto frío. Tengo los pies helados. Sí. La buena actitud permite una mejor capacidad para enfrentar los problemas, pero una mala actitud siempre va a magnificar el problema. Siempre lo va a encontrar más grande. Siempre va a pensar más allá, pero en negativo. ¿Ha conocido gente que ve más allá, pero en negativo? Entonces uno dice, no, esta persona mejor lo ve todo mal. Todo mal, y lo proyecta mal, ¿cierto? Y vaticina desenlaces, pero catastróficos. Tiene una mala actitud. Entonces yo digo, esta persona, que pase de largo, ¿cierto? No me quedo mucho rato con él, porque si no, eso se me puede pegar, ¿cierto? También una buena actitud es una buena señal de madurez espiritual. Es importante esto. Hay gente que lleva años en el Evangelio, años caminando en los caminos del Señor, pero sin embargo son negativos, son depresivos. Entonces uno dice, esta persona, si lleva tantos años en los caminos del Señor y está así, ¿qué pasó? ¿Qué falló? ¿Falló la palabra de Dios? ¿Falló el Señor? ¿Falló el Espíritu Santo? No, ¿cierto? No maduró espiritualmente. Dice que debiendo ser maestros, todavía son niños que necesitan la mamadera tibiecita y bien probadita, ¿cierto? Para que el niñito no se vaya a quemar cuando debía ser ya un maestro. Una persona que asimile el alimento sólido. Entonces, personas con buena actitud también están asociados a personas maduras espiritualmente. Hermanos, en los caminos de Dios siempre vamos a encontrar dificultades, siempre vamos a encontrar situaciones conflictivas, siempre vamos a enfrentar críticas, no podemos agradarle a todos, no podemos caerle bien a todos. Es la verdad, ¿cierto? Pero eso no significa que yo me tenga que replegar, ¿cierto? Dios me llama a involucrarme. Pero uno a veces es triste, hermanos, que ocurra esto, que hay personas que son inmaduras espiritualmente y eso lo transmiten, lo manifiestan. Una buena actitud es señal de madurez espiritual, importante. La buena actitud, por lo tanto, refleja una buena relación con Dios. Una buena actitud siempre estará asociada a una buena relación con Dios. ¿Cómo es mi relación con Dios? Cuando yo hablo de eso, es tener mis cuentas saldadas con Dios, tener mi tiempo de lectura de la palabra de Dios, tener mi tiempo de oración y congregarme fielmente. Hay gente que le gustan las tres, no la última, ¿verdad? Y se creen buenos cristianos y sienten que están bien, pero no está completa una persona. Creo que Dios estableció su iglesia y la iglesia es la comunidad de creyentes que adoran juntos. Ahí son iglesia. Uno solo no es iglesia.
El Señor dice, donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí yo estoy. Y si hay uno congregado en su nombre, ahí yo dudo que esté, ¿cierto? No es iglesia. Yo debo tener la mejor actitud frente a la iglesia. Porque una buena actitud refleja una buena relación con Dios. Y esto ayuda a congregarnos. Pero una persona que tiene mala actitud, a mí me hace dudar de que realmente tenga una comunión con el Señor. Es verdad. Yo he conocido personas que son como espectadores. Están, pero no son. Escuchan, pero no deciden. Se presentan, pero no se involucran, no se comprometen. Y creo, hermanos, que la obra de Dios crece con aquellos que sirven. Pero si una persona no se involucra en servir, es como un espectador, no está realmente sirviendo a Dios, no es parte del cuerpo, porque el cuerpo tiene esto, ¿cierto?, de servir a sí mismo, de servir a los demás. Es importante esto, reconocer lo que necesitamos siempre, mantener una buena relación con Dios. Un hermano decía que él era interdenominal. O sea, no se comprometía con ninguna denominación. Bueno, porque la buena actitud refleja una buena relación con Dios. Y a veces cuando veo a un creyente demasiado amargado, demasiado negativo, demasiado criticón, demasiado bueno para murmurar, entonces me dan ganas de preguntarle, hermano, ¿cuánto tiempo oras tú? ¿Cuánto tiempo del día tú oras? ¿Cuánto dedicas a leer la palabra de Dios? Porque algo no está funcionando. También la buena actitud, por lo tanto, es señal de una fe madura. Una fe madura. La buena actitud es una fe madura, es decir, una fe que ha sido procesada por las circunstancias. Sabemos, hermano, que no siempre va a funcionar todo bien. A veces hay pruebas, hay dificultades, hay enfermedades, hay necesidades. Entonces la fe va viviendo todos esos procesos para ser una fe madura. Pero si en cada evento, en cada situación, en cada problema nos venimos hacia el suelo y hay que levantarnos, algunos se levantan, otros se demoran en levantarse y otros nunca vuelven a levantarse, es la verdad. Y es triste, no maduró en la fe. Pero una buena actitud significa que esa persona ha experimentado la fidelidad de Dios en toda situación. Que Dios ha sido fiel. Tal vez no resultó todo como la persona esperaba, pero sí comprobó de que Dios estuvo a su lado. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, la vida del apóstol Pablo, el libro de los Hechos, no siempre los apóstoles lo pasaron bien. Tuvieron naufragios, fueron azotados, fueron encarcelados, fueron apedreados. Pero sin embargo ellos pasaron, ¿cierto?, cada una de esas pruebas. La aprobaron, su fe maduró. La buena actitud nos permite cederle el control a Dios en lo que nos sucede. Cederle el control a Dios. Eso significa descansar en Dios. Reconocer la autoridad y la soberanía de Dios en todo. Que yo tenga una buena actitud no significa que yo tenga el control de todo. Que yo tenga una buena actitud no significa que las cosas tienen que resultar como yo quiero o como yo espero. La buena actitud, hermano, me permite a mí que en el momento en que no funcionó, no sanó, no resultó, yo digo, Señor, está todo en tus manos. Pero yo no voy a contaminar mi corazón, porque esto no resultó como yo quería o como yo esperaba. ¿Se da cuenta? Yo debo tener esa actitud de fe, de permitirle a Dios que Él sea el que tome el control de la situación. Por ejemplo, cuando uno ora por un enfermo, el enfermo no sanó, la iglesia oró, todos oramos, no sanó.
Una vez un hermano, un pastor decía, mira, si tú oraste por él, ya la cosa no depende de ti, depende de Dios. Dios sabe cuándo, Dios sabe cómo. Dios sabe cómo va a usar esa situación adversa. Cómo Dios va a usar esa enfermedad para su gloria. Me gusta ese pasaje del apóstol Pablo en Filipenses, en el capítulo 1, el 12. Quiero que sepan, hermanos, que las cosas que me han sucedido, estaba encarcelado, estaba en una prisión, dice, han redundado más bien para el progreso del evangelio. Y eso, más adelante, sigue en el versículo 19, 20, 21, 22, habla acerca de que las prisiones que él ha estado sufriendo han permitido que los hermanos maduren, han permitido que los hermanos se atrevan a predicar, a defender su fe. Entonces, hermanos, ¿cuánto se oró para que el apóstol Pablo saliera libre? Pero sin embargo, el apóstol Pablo dice, mire, en el propósito de Dios, esto redunda para bien, en el propósito del evangelio. Y eso es bueno, nos ayuda a permitir cederle el control a Dios. También, hermanos, las buenas actitudes nos permiten evaluar las situaciones con serenidad y reflexión. Eso es importante también. Me permite a mí evaluar, por eso hablo de una buena decisión, porque una buena actitud yo la mantengo, es como un ancla que me sujeta. Viene la prueba, viene la adversidad, pero yo en la buena actitud, por un lado siento una presión, ¿cierto? Que trata de llevarme a decidir por la vía de mi emoción. Pero muchas veces, hermanos, la emoción no es buena consejera. No siempre las emociones son buenos consejeros. Entonces, la buena actitud me permite a mí evaluar cada situación con serenidad y reflexión. Yo la pienso más. No permito que mi emoción me lleve a tomar una decisión que puedo después lamentar. Por otro lado, una mala actitud lleva a las personas a ser dominados por sus emociones. Ceden el control de su intelecto, el control que ejerce el intelecto, se lo ceden a la emoción. Y la emoción es la que decide, no el intelecto. Hay gente que, no sé si usted ha conocido, hay personas que piensan y luego actúan. Esas son las que tienen buena actitud. Pero hay personas que actúan y luego piensan. Pero ya es tarde. Ya después no se puede reparar como uno quisiera tan rápido lo que uno ya ha hecho. Por lo tanto, las buenas actitudes nos permiten tomar decisiones correctas, las que a su vez tendrán consecuencias positivas. Porque las decisiones que tomamos generalmente afectan nuestra propia vida y la vida de las personas que nos rodean. Después de esta breve introducción, vamos a ir a la palabra. Dijimos, las malas actitudes engendran malas decisiones. Las malas actitudes ponen de manifiesto una mala disposición. En este capítulo, Job es exhortado duramente por su amigo, entre comillas, Elifaz. Yo digo entre comillas, porque en realidad como lo trata, reprochándole por su mala actitud. Versículos 1 al 16. Del 1 entonces al 16 es una exhortación a Job por su mala actitud. Después, versículos 17 al 35, es una exhortación general.
general a todos los hombres. Ya. Dice, proferirá el sabio vana sabiduría y llenará su vientre de vientre solano. Disputará con palabras inútiles y con razones sin provecho. Eso es lo que está diciéndole ahora Elifaz a Job. Es decir, para Elifaz, el argumento de Job es decir tonteras. Él lo compara con ráfagas de aire caliente. Yo no sé si usted ha vivido, por ejemplo, el Puelche. ¿Ha tenido la experiencia del Puelche? Ya. Usted está tranquilo, está todo quieto, usted puede tener una vela encendida y la vela con la llama detenida absolutamente, y de repente comienza a soplar un viento fuerte que las ventanas se sacuden. Nosotros no lo conocíamos y la primera vez que fuimos al sur, alguien dijo el Puelche, y era un viento tan fuerte que arrancó una puerta de cuajo. Y era algo del momento. No fue que hubiese corrido viento durante todo el día, sino que algo que ocurrió un rato en la tarde, nada más. Y era un viento tibio. Entonces aquí está Elifaz exhortándole a Job de que él en realidad, todo lo que él estaba diciendo era simplemente como una ráfaga de viento. Hermanos, lo que está criticando en el fondo es, tú no sabes decir las cosas. Hay maneras y maneras de lamentarse, hay maneras y maneras de quejarse. Y tu queja ha sido como un viento tan fuerte, tan rápido, tan violento. Es decir, tus argumentos tal vez pueden valer, pero se pierden por tu falta de sabiduría. Hermanos, cuando usted está molesto, ¿qué tan correctamente usa el lenguaje? La lengua, ¿cierto? Órgano pequeño, pero puede provocar un gran incendio, ¿cierto? Como un fósforo. Entonces lo critica por esta actitud violenta. Actitud violenta. Luego lo critica por la actitud irreverente. Versículo 4 dice, tú también disipas el temor y menoscabas la oración delante de Dios. Es decir, tú eres una persona que está minando la piedad. Has minado a la piedad de otros. Tu propia piedad ha ido minándose. Ha minado o ha menoscabado el auténtico temor de Dios y ha minado la exhortación, la meditación. Has estorbado la meditación. Cuando usted está pasando un momento difícil, ¿es considerado con el resto? Si yo estoy mal, ¿es lícito que también los que están a mi alrededor sean contagiados por mi nivel espiritual? ¿Se da cuenta? Eso es lo que está diciendo acá, que tiene una actitud irreverente. En el 5, lo acusa de una actitud, lo segundo era irreverente. Luego, en el 5, lo acusa de una actitud irrespetuosa. Ayer nos pasó algo. Fuimos a comprar con mi esposa a una feria
que está cerca de nuestra casa, y había un equipo de sonido con himnos evangélicos. Era un equipo evangelístico de la iglesia adventista. Y ellos son muy por lo tradicional. Pero cerquita de eso habían unas personas con un local de ropa americana. Y estas personas estaban cambiándole la letra al himno con groserías, con garabatos. Y yo le dije a mi esposa, porque ella se ofendió tanto, y salimos rápidamente de ahí, porque era algo muy incómodo escuchar a estas mujeres. Y yo le dije, mira, lo que hizo esa persona es una herejía. La herejía es profanar lo que otros tienen por sagrado. Hermano, y muchas veces ocurre también esto, de que tenemos actitudes irrespetuosas cuando no nos moderamos en nuestras reacciones. Y aquí le está acusando Elifaz a Job de ser irreverente. Tú disipas el temor, menoscabas la oración delante de Dios, porque tu boca declaró tu iniquidad y has escogido el hablar de los astutos. ¿Qué significa eso? Que te estás comportando como una persona que no teme a Dios. Estás utilizando un lenguaje que usa el mundo en tu forma de decir y en tu forma de hacer. Pregunta, ¿hasta dónde rebaja usted su lenguaje cuando está mal? Y eso es importante, porque eso está reflejando una actitud irrespetuosa. Versículo 6. Una actitud desenfrenada. Actitud desenfrenada. Dice el 6. Tu boca te condenará, no yo. Tus labios testificarán contra ti. O sea, el contenido de sus palabras le condena. Solo oírle le permite saber el estado espiritual que tiene. ¿Cuánto freno pongo yo a mi lenguaje? Porque eso refleja una actitud. Versículos 7 al 9, una actitud arrogante. Actitud arrogante. Dice el 7, ¿naciste tú primero que Adán? ¿O fuiste formado antes que los collados? ¿Oíste tú el secreto de Dios y está limitada a ti la sabiduría? ¿Qué sabes tú que no sepamos? ¿Qué entiendes tú que no se halle en nosotros? La actitud arrogante la pone de manifiesto a través de estas preguntas, ¿cierto? De ser el primer hombre en la tierra, de existir antes que los montes, es una ironía, ¿cierto? De limitar o de tener él el monopolio de la sabiduría, o de saber mucho más que otros, o de entender lo que otros no entienden. Hermanos, a veces hay personas que tienen actitudes arrogantes en cuanto a esto. No aceptan consejos, no aceptan sugerencias, no tienen humildad para reconocer errores. Y eso uno lo encuentra. Ahora, generalmente los periodistas, después de la entrevista, le preguntan, ¿y qué mea culpa haces tú? Y usted observe eso. ¿Qué mea culpa hacen? Sobre todo, ¿cierto?, en este tema de los señores políticos, que están todos identificados, ¿cierto? Bueno. Versículo 10. También le reprocha la arrogancia de que antes
también habían otros hombres. Le dice, cabezas, canas y hombres ancianos hay entre nosotros, mucho más avanzados en días que tu Padre. Luego, versículo 11, una actitud ingrata. Actitud ingrata, le dice, en tan poco tienes las consolaciones de Dios y las palabras que con dulzura se te dicen. Wow. Hermanos, la actitud de ingratitud, hoy día es tan común esto. Gente que no agradece el esfuerzo, no agradece la generosidad. Vivimos en un mundo demasiado, yo diría, agresivo, violento, competitivo. Eso se experimenta. Hay gente, por ejemplo, los que conducen vehículos se dan cuenta. Gente que anda echando la caballería encima, como se dice, ¿cierto? Con sus camionetas grandes, camiones, buses y todos esos vehículos pesados. Pero también hay un tipo de conductor que anda en autitos muy chiquititos, pero que zigzaguean, se cruzan, se meten, se estacionan en cualquier parte, no respetan ninguna fila. A veces uno dice, pucha, estoy a 10 vehículos de llegar allá donde tengo que llegar para virar, pero hay otros que se van por la segunda fila y no hacen ninguna espera y actúan prepotentemente. Bueno, actitud, dijimos, ingrata. Que Dios nos ayude, hermanos, a ser siempre agradecidos. Fíjese que la actitud de agradecimiento es una señal de humildad. Una persona que da las gracias es una persona humilde. Y luego en el 12, una actitud de enojo. Actitud de enojo. Dice, ¿por qué tu corazón te aleja y por qué guiñan tus ojos? Si nosotros miramos eso en la nueva versión internacional, ¿por qué te enojas contra Dios y hablas más de la cuenta? Esto dice el lenguaje actual. ¿Por qué te enojas contra Dios? ¿Sabe usted que el peor error que puede cometer un ser humano es enojarse contra Dios? Ese es lo peor que una persona puede hacer. Hermanos, la buena actitud siempre le ayudará a usted a controlar su enojo. Airaos, pero no pequéis. Enójate, pero no te contamines. Enójate, pero no peques. Wow. Y además, en este mismo versículo dice, ¿por qué guiñan tus ojos? Una versión que me gustó acerca de esta expresión es que tu enojo se te nota en tu forma de mirar. En tu mirada tú revelas tu estado anímico. Y de hecho el Señor en el Evangelio dice que la lámpara del cuerpo es el ojo. Y si tu ojo está malo, todo estará, ¿cierto? En el versículo 13 dice, ¿para qué contra Dios vuelves tu espíritu y saques tales palabras de tu boca? En ese enojo contra Dios significa que Él da rienda suelta a su lengua. Él permite que las emociones controlen su razón o su razonamiento. Bueno, cuando estamos mal, a ver, haga un ejercicio sencillo, no me lo conteste, pero cuando usted está mal, ¿contra quién se enoja? ¿Se enoja contra Dios? ¿Se enoja con su pareja? ¿Se enoja con sus hijos? ¿Se enoja con usted mismo? ¿O usted misma? Sí, pues hay que incluir también al...
Finalmente, versículo 14, la actitud de autojustificarse. Justificarse. La razón de autojustificarse, la actitud. Versículo 14 dice, ¿qué cosa es el hombre para que sea limpio y para que se justifique el nacido de mujer? Aquí Elifaz observa una actitud de que Job no ha hecho nunca nada malo, de que Job es una persona perfecta y por eso le enrostra esto mismo que ha dicho Job anteriormente acerca de la limpieza del ser humano. ¿Qué cosa es el hombre para que sea limpio y para que se justifique el nacido de mujer? ¿Se acuerda que vimos en capítulos anteriores donde se hablaba de la debilidad del hombre, nacido de mujer, ¿cierto? Entonces, aquí está hablándole acerca de esta actitud de autojustificarse. Está haciendo un contraste con las criaturas aún más santas. Ni siquiera en ellas puede confiar Dios absolutamente. Vámonos, dice, cuánto menos, versículo 16, el hombre abominable y vil que bebe la iniquidad como agua. Aquí habla de una actitud sostenida, habla de la sed permanente de hacer lo malo, de la tendencia natural a hacer lo malo. Cada uno de nosotros tenemos eso. ¿Cuándo se va a terminar eso? Cuando nos vamos, ¿cierto? Cuando ya no estemos en este cuerpo, porque este cuerpo, ¿cierto? Me lleva, me tienta a la carne, ¿cierto? A las tentaciones. Bueno, ahora viene la exhortación general sobre el destino del impío y su destino. Desde el versículo 17 hasta el final, estas palabras están dirigidas indirectamente a Job, generalizando lo que pasa con el impío, donde sus malas actitudes llevan a malas decisiones y también por ende a malas consecuencias. Aquí vamos a ir más rápido. 17 al 19. Dice, escúchame y yo te mostraré, te contaré lo que he visto. Aquí él se posiciona o se para en lo que él conoce, lo que él ha visto. Yo lo que he visto es esto. Es su experiencia personal. Pero luego en el versículo 18 dice lo que los sabios nos contaron. Ahora habla del testimonio, el argumento de la transmisión oral, ¿cierto? De los sabios. Dice de sus padres y no lo encubrieron. Y luego el versículo 19, a quienes únicamente fue dada la tierra y no pasó extraño por el medio de ellos. Aquí habla de una pureza de convicciones. Versículo 20 dice, la vida sin Dios, todos los días, dice, el impío es atormentado de dolor y el número de sus años está escondido para el violento. La vida sin Dios no garantiza el éxito ni la felicidad. Amén. La actitud de vivir desentendido de Dios trae más dolor y sufrimiento que alegría y satisfacciones. Eso no evitará el tener que partir cuando Dios lo establezca. El número de sus años está escondido para el violento. Él no sabe cuándo ni cómo se va a ir. Todos tenemos una fecha futura de irnos, pero solamente Dios tiene el control de todo eso. Versículo 21 dice, estruendos espantosos hay en sus oídos, en la prosperidad, el asolador vendrá sobre él. El que tiene la actitud de desentenderse de Dios, debe reconocer que la prosperidad sin Dios es frágil, no duradera. Además de eso, la vida de esa persona está llena de sobresaltos.
Dice, estruendo espantosos hay en sus oídos. Escucha cosas, noticias, rumores. Está llena de fugas y pérdidas. No sabe por dónde se le va la riqueza. No sabe cómo controlar todo aquello que ha logrado obtener. Y él tiene siempre el temor de que el asolador estará al acecho. Versículo 22 dice, él no cree que volverá de las tinieblas y descubierto está para la espada. En ese versículo él sufre permanente de culpabilidad. Nunca tiene paz realmente con su propia conciencia y se siente permanentemente amenazado. Siente que su vida está marcada por la inseguridad. Que él siente que está marcado como víctima. Descubierto está para la espada. Fíjense qué tremenda expresión es esa. Versículo 23 dice, vaga alrededor tras el pan, diciendo, ¿en dónde está? Sabe que le está preparado día de tinieblas. Aquí ese vagar habla de una persona desorientada. No sabe dónde está la felicidad, si ir a las carreras, si ir al estadio, si ir a un paseo, si ir a un carrete, si ir a una fiesta, si involucrarse en un partido político, si dedicarse a la política, si ser un emprendedor, etc. No sabe. Pero él teme empobrecer, porque dice, va alrededor tras el pan. ¿En dónde está? Trata de almacenar la comida. Sabe que le está preparado día también de tinieblas. No tiene un futuro de muy buen agüero, por decirlo. Al contrario. Versículo 24, tribulación y angustia le turbarán, y se esforzarán contra él como un rey dispuesto para la batalla. 24, vive con temor, siente que siempre está sufriendo o enfrentando batallas contra enemigos más poderosos que él. Dice, se esforzarán contra él como un rey organizado, que tiene siempre la forma de atacarle y de una forma certera. 25, dice, por cuanto él extendió su mano contra Dios, se portó con soberbia contra el Todopoderoso. Todo lo anterior es por las actitudes que ha tenido hacia Dios. Y aquí nuevamente comienza a hablar acerca de las consecuencias. Versículo 25 dice, por cuanto él extendió su mano contra Dios, habla de actitud soberbia. Hermanos, Dios nos llama, Dios nos busca, Dios nos habla, Dios nos perdona, Dios nos tiene misericordia, Dios usa una persona para hablarnos amorosamente. A veces cuando pensamos que nos va a ir mal por lo que merecemos, nos va bien. Toda esa forma es de alguna manera el anhelo de Dios por nosotros, pero hay personas que extienden su mano desafiante, soberbia hacia Dios. Se portó con soberbia contra el Todopoderoso. El versículo 26, una actitud desafiante, corrió contra él con cuello erguido. ¿Han escuchado eso que se le inflama ¿sí? del enojo? De eso se refiere. Y se portó, dice, y con la espesa barrera de sus escudos. Además de eso, se blindó con escudos para proteger su corazón. Ha conocido gente dura que no se humilla delante de Dios, que no quiere arrepentirse, que no quiere recibir a Cristo, y le va mal, y le va mal, y le va mal, en todo le va mal, pero sin embargo sigue en la actitud. Es como si se hubiese puesto un escudo, todo le resbala, todo le rebota. Por si usted no lo sabe, yo fui uno de ellos, ¿verdad? Me demoré años en reconocer al Señor. Mi mamá se peló las rodillas orando por mí años. Hasta que yo dije, Señor, ya, no peleo más. Aquí estoy.
Me saqué los escudos, me saqué la armadura, me saqué todo. El versículo 27 también le exhorta acerca de la actitud carnal. Dice, porque la gordura cubrió su rostro e hizo pliegues sobre sus ijares. Habla de que él ha sido una persona buena para las fiestas, glotón, insensible a los valores espirituales. Versículo 28, y de allí comienza una lista de las consecuencias acerca de estas malas actitudes. Versículo 28 dice, vivirás en ruinas, y toda persona que caiga en estas actitudes siempre va a tener la ruina como su vecina y va a querer, ¿cómo se llama? Paso soberano por su territorio. Vivirá en ruina. Dice el versículo 28, habitó las ciudades asoladas, las casas inhabitadas que estaban en ruinas. Vivir en ruinas y reedificar casas arruinadas, desocupadas, era una profanación, de acuerdo a esto, a este contexto, porque no toma en cuenta la maldición que causó esa ruina de la gente que allí vivía. Y en el libro de Josué, capítulo 6, versículo 26, habla de que cuando cayó Jericó, Josué dijo, no la vamos a reedificar. Y eso se mantuvo así. Después algunos siglos más tarde sí lo hizo. Versículo 29, no tendrá verdadera prosperidad, al contrario, se irá empobreciendo. Dice, no prosperará, ni durarán su riqueza, ni extenderá por la tierra su hermosura. Versículo 30, dice, no escapará de las tinieblas, la llama secará sus ramas y con el aliento de su boca perecerá. Es decir, la calamidad le llegará y nada podrá librarle. Versículo 31 dice, no confíe el uso en la vanidad, porque ella será su recompensa. No confíe el iluso en la vanidad. La vanidad es ilusoria y solamente cosas ilusorias serán las que pueda cosechar. Es decir, el que ama las cosas vanas o falsas va a cosechar siempre cosas vanas y falsas. La misma moneda. Versículo 32 dice, él será cortado antes de su tiempo y sus renuevos no reverdecerán. Aquí habla de que por esa mala actitud sostenida y endurecida no va a vivir mucho y su descendencia tampoco va a ser perpetua. Al contrario, sus renuevos no reverdecerán. Versículo 33 dice, perderá su agraz como la vid y derramará su flor como el olivo. Aquí está diciendo que si lo comparamos con una vid, esta no llegará a cuajar. Simplemente el racimo, antes de que cuaje, se caerá. Así también la flor del olivo, antes de que sea fruto, ya se habrá caído. Versículo 34 dice, porque la congregación de los impíos será asolada y fuego consumirá las tiendas de soborno. Lo que administra será asolado. Versículo 35, dolor de parto. Dice, concibieron dolor, dieron a luz iniquidad y en sus entrañas traman engaño. El desenlace es ese, un sufrimiento tan doloroso como el de un parto, y eso le traerá el origen de más iniquidad, y en sus entrañas, dice, traman engaño. Finalmente la persona, cuando dice entrañas, habla de sus pasiones, habla de sus sentimientos, es el asiento emocional. Cuando habla del amor entrañable, es el amor, ¿cierto?, de las entrañas, de lo profundo. Y eso dice que le traerá engaño. Hermanos, usted analice sus actitudes, analice sus decisiones, analícese a sí mismo en todo este capítulo tan largo que hemos visto, pero creo que valió la pena reflexionarlo por un momento, porque esto nos ayuda a proyectarnos de una mejor manera hacia nuestro futuro. Oramos. Señor, gracias te damos por tu palabra.
por tu presencia, por hablarnos, por tratar con nosotros, por de alguna manera poner en evidencia a la luz de tu palabra lo que a veces disimulamos, lo que a veces ocultamos de nuestra propia naturaleza. Gracias te damos, Señor, por confrontarnos de esta forma. Padre Celestial, te pedimos perdón si hemos sido ingratos, si hemos sido irreverentes. Te pedimos perdón, Señor, si no hemos hecho lo correcto. Estamos aquí, Padre, porque te necesitamos. Estamos aquí, Señor, porque tú nos trajiste para hablarnos de tu amor. Gracias, Señor, te doy por lo que hemos recibido. En el nombre de Jesús, gracias, Padre. Bendice a cada uno de tus hijos que pudo llegar. Que esta mañana, Señor, haya valido la pena. Que tu palabra, Señor, haya sido una lección de vida. Que tu palabra, Señor, haya sido una ministración profunda a su ser completo. Gracias, Padre, por lo que nos has dado. Gracias por lo que tenemos, por la familia, por los recursos, los bienes y por la oportunidad de servir que tú nos concedes. Gracias, Señor, te damos por ser parte de tu pueblo y de tu iglesia. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.